mundo viviendo en oscuridad ha visto la gran historia de cómo llegó la luz. Esa luz descendió, contando la historia desde la creación de todas las cosas. La historia que desde entonces transforma y cambia vidas. Jesús ha nacido. La historia que lo cambia todo. La historia que lo cambia todo. Yo espero que hayan podido disfrutar esta serie, y lo que me ha encantado de esta serie es que hemos podido hablar de historias de vida de personas comunes y corrientes. Cuando uno piensa siempre en las historias bíblicas, piensa en que son personas especiales, extraordinarias o superdotadas. Miren, personas como nosotros, con las mismas luchas, con los mismos temores, con los mismos problemas, con las mismas realidades con las que nosotros luchamos en la cotidianidad. Por eso esta serie de que la historia que lo cambia todo, como la historia de la salvación, del cual Jesús es protagonista central, esa historia mayor de la cual nuestra historia secundaria puede ser parte por la fe, dándole sentido y propósito a nuestro existir. Pero historias, y hemos hablado de varias historias. Empezamos hablando de la primera de lo habitual a lo escandaloso, y mirábamos cómo en la genealogía de Jesús, en la historia familiar de Jesús, se mencionan nombres que ninguno de nosotros probablemente mencionaría, porque serían nombres como vergonzosos, digamos, no mencione eso, no le cuente eso a los hijos, ¿sí? De lo habitual a lo escandaloso. Luego seguimos contando historias, ¿recuerdan? Hablamos de más historias, los títulos, por ejemplo, hablamos de la vergüenza al reconocimiento. ¿Se acuerdan de quién hablamos? De Tamar, ¿sí? Esa historia que uno dice, no, pero ¿qué es esa historia tan loca, tan hasta vergonzosa, escandalosa? ¿Sí? Si usted se perdió ese episodio, búsquelo en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Le animo a que lea también Génesis, esa historia de, uno dice, pero ¿cómo es posible que esa vergüenza? Luego hablamos del dolor a la alegría, ¿se acuerdan? Y hablamos de otra mujer, una mujer llamada Ruth, ¿cierto? ¿Qué historia? Eso sí hay que leer todo el libro, un libro cortico, por cierto. Miren, qué historia de amor, pero también qué historia donde uno puede ver, aún en medio de los momentos difíciles de la vida, la gracia de Dios. ¿Quién no ha vivido momentos difíciles? Levanten la mano quien ha tenido un momento difícil en la vida. Todos, ¿cierto? De pronto ahorita está viviendo un momento difícil. Hay gente que en este tiempo comienza a hablar, y gente creyente y no creyente, ¿sí? El próximo año será un año de victoria y felicidad, declárelo, ¿sí? Dígalo, repítalo, ¿sí? Y comienzan con cosas de esas. Perdónenme, pero eso no es cierto, ¿sí? Diga, hoy es un gran día, hoy es un gran día, y porque usted lo repite, usted va a traer esas fuerzas positivas sobre usted. Mire, la vida es hermosa, pero la vida también es dura. Y como padres tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar la vida, aún lo duro de la vida, porque la vida es así. Y esas historias de las que hemos estado hablando nos muestran momentos duros de vida de esta gente. Por eso, del dolor a la alegría. Qué dolor tan terrible. Mire, si alguna vez nos sentimos apabullados, aplastados, porque estamos viviendo un momento de dolor, lea la historia de Ruth. Del dolor a la alegría. Luego hablamos del menosprecio a la honra. ¿Se acuerdan de qué persona hablamos? ¿De qué historia hablamos? La historia de una mujer muy famosa porque tenía una reputación muy importante. Rahab, ¿cierto? O Rahab. Se puede leer esa historia que
llama mucho la atención, pero otra vez, historias de vida que fueron transformadas por la historia que lo cambia todo. Hoy queremos hablar de lo cotidiano a lo extraordinario y estaremos hablando el 24, el sábado, de la rutina a la emoción. No se pierdan, porque con esto estaremos cerrando esta serie de la historia que lo cambia todo. Hoy queremos hablar qué era lo cotidiano y qué era lo extraordinario en esta historia de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una historia de pronto un poco más conocida, de pronto no tan escandalosa para algunos de nosotros, pero quiero decirle, hay elementos, detalles que llaman mucho la atención. La historia de hoy la hemos titulado de lo cotidiano a lo extraordinario. Pero ¿qué era lo cotidiano? ¿Qué era lo extraordinario en este relato? Hoy vamos a hablar de otra persona y otra mujer que aparece en la historia familiar de Jesús. Usted me dirá, ¿pero por qué están hablando de mujeres? ¿Por qué? Porque era muy raro que en una historia familiar, en una genealogía, en un árbol genealógico, se mencionaran mujeres. Eso ya era escandaloso. Miren cómo la palabra de Dios menciona esto, rompiendo el esquema mental en esa gente tan machista, ¿cierto?, de aquella época, y dice, no, estas mujeres son importantes, estas mujeres son clave. Y ellos dirán, ¿pero por qué? Si son historias inclusive hasta vergonzosas, como la de Rahab, la de Tamar. Porque Dios escribe derechos sobre renglones torcidos, porque la gracia de Dios es más grande que nuestras desgracias personales. Y cuando uno esté viviendo momentos de esos difíciles, que uno dice, qué desgraciada la vida, pensemos en esto, la gracia de Dios es más grande. Todos tenemos historias tristes de pronto que contar en nuestra familia. Quiero que piensen esto, la gracia de Dios es más grande que nuestras desgracias familiares, porque Dios escribe derechos sobre renglones torcidos, porque la gracia de Dios es más grande. Ahora vamos con esta historia, otra mujer, y miren, este es un texto, una mujer más conocida. Vamos a hablar de ¿quién creen? De María. Uno dice, ay no, de María yo me lo sé. Miren, es una historia más conocida, pero acá hay algunos detalles en los que quiero que pensemos aquí. ¿Qué era lo extraordinario? ¿Qué era lo cotidiano? Miren este relato, ¿sí? En Lucas capítulo 1, dice, a los 6 meses, ¿no dice a los 6 meses de qué? ¿Sabe qué pasó a los 6 meses? A los 6 meses de que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, ¿sí?, a Elizabeth, que iban a tener un hijo. Recuerden que eran parientes, Zacarías, Elizabeth, los padres de ¿quién? ¿Recuerdan? De Juan, ¿cierto? De Juan, conocido como Juan el Bautista. Y recuerden que Zacarías y Elizabeth ya eran mayores, dice la Biblia, eran ancianos. Zacarías era un anciano y Elizabeth era estéril, ¿sí? Pero dice a los 6 meses de ese suceso, ¿sí?, o sea, ya tenía 6 meses embarazada Elizabeth, dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Ahí ya uno se hace varias preguntas. Mire, cada vez que vayamos leyendo la palabra de Dios, pensemos por qué pone algunos detalles. Dice el ángel Gabriel, es el ángel que también le habla a Zacarías. Es el ángel, Dios usa ángeles, mensajeros, ángel es un mensajero al servicio del Señor. Y envía al ángel Gabriel a Nazaret. Nazaret era un pueblito pequeño, insignificante, una aldea que uno dice, ¿por qué menciona Nazaret? ¿Y por qué envía Dios un ángel a ese lugar? Uno esperaría que Dios envíe un ángel a una ciudad importante, ¿sí? Imagínense, Dios va a enviar su ángel a Colombia. Uno dice, no, a Bogotá. Si uno es Bogotá, Cali, Medellín, las ciudades más importantes. Bueno, ciudades intermedias entonces. Pero que lo mande a un lugar donde a veces usted ni siquiera conoce el nombre. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que a Dios le encanta, y en todo el proceso de la Navidad, y en la revelación, y en la historia de la salvación, Dios llama lo que no es como si fuese. No mandó al ángel a una gran ciudad, no lo mandó a la capital, a la ciudad más importante, sino a una pequeña aldea que probablemente algunos estiman entre 1.500, 2.000 habitantes por mucho, algunos estiman hasta menos. Pero dice que ese pueblito, o sea, era un pueblo de Galilea. Y mandó a visitar a una joven virgen comprometida para casarse. Acá hay un detalle importante, eso de joven virgen. ¿Saben qué edad tenía una joven virgen en aquella época? No más de 14 años, ¿sí? Porque recuerden que en aquella época, cuando una niña, una mujer, ya empezaba con su periodo, entonces ya estaba lista para ser mamá. Entonces
Eran niñas desde los 12, 13 o 14 años. ¿Se imagina usted eso? Que su niña de 12, 13, 14, ahora usted mira, no, la cultura era así. Y se comprometían para casarse con gente madura. Se estima que José debía tener por lo menos unos 30, 35 años. ¿Usted se imagina mi hija de 14, 13 años con un viejo de 35? Ahora, para nuestra cultura nos escandaliza, para ellos era normal. Pero dice una virgen comprometida. ¿Qué es eso de comprometida? Ustedes van a comparar, yo les animo que cuando lean la Biblia comparen en diferentes traducciones. Esto de comprometida en otras traducciones dice desposada. ¿Qué era el desposorio o el compromiso en aquella época? No era como para nosotros en este tiempo. En este tiempo los jóvenes tienen pues varias categorías, ¿cierto? Bueno, antes era novios y comprometidos. Ahora ya hay amigobios, amigos con derechos, hay varias categorías que han ido surgiendo, ¿cierto? Pero la clásica es novios y comprometidos. Ahora eso varía en diferentes lugares. Por ejemplo, en el Perú se habla de enamorados, ¿sí? Hacia el sur del continente suele ser así. ¿Enamorados qué son? Los novios, ¿sí? Entonces el papá dice, es el enamorado de mi hija, ¿sí? Enamorados. Cuando ya son novios, ya es más serio. Porque cuando hay un noviazgo, o en Colombia un compromiso, es que ya hay hasta una argolla, ¿cierto? Uno le dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cierto? Ya hay un compromiso, o sea, ya hay una argolla de por medio, ¿cierto? En aquella época el compromiso era hasta una ceremonia, donde, bueno, también ahora a veces hacen ceremonias, un almuerzo o algo, pero una muy seria e implicaba que realmente era como si ya se hubieran casado, solo que no se iban a vivir juntos. Vale decir, no se podía romperlo era casi como un divorcio. Hoy se puede romper un compromiso, ¿sí? Todavía está a tiempo de desanimarse. Pero en aquella época eso era supremamente serio. Entonces, ella estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Era como si estuviera casada, pero no estaban viviendo juntos. José todavía vivía en su casa, María todavía en su casa, pero había un compromiso muy serio. Esa es la idea que quiero que pueda quedar claro en nosotros. Había un compromiso muy serio. Y dice que José era descendiente de David, otro detalle importante, porque recuerden que de David, ¿quién viene? Jesús. Y Dios le había prometido a David que su descendencia no tendría fin y que se levantaría un rey para siempre. Dios está cumpliendo sus promesas. Detrás de todo esto, de toda esta escena, está Dios obrando. Y dice, la virgen se llamaba María. El relato continúa, quiero que sigamos leyendo. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Este es un saludo que de hecho a ella la asustó. Una niña sencilla de 13, 14 años en una aldea, en un pueblo muy pequeño, y se aparece un ángel con tremendo saludo, ¿sí? De donde también aquí cuando dice has recibido el favor de Dios, otras traducciones en español van a decir favorecida. De aquí viene también la expresión ave, ¿sí? Como una forma de saludar, por eso que se dice a veces Ave María, pero es una forma como el ángel saludó, la gracia de Dios sobre ella. Esto era algo extraordinario. Esto era algo extraordinario, que era habitual de pronto, podríamos decir casi que habitual que el ángel apareciera, porque ya se había aparecido a Zacarías. Pero acá estamos ante un saludo extraordinario. Y el relato continúa, quiero que sigan algunos detalles. Ante estas palabras, ¿qué pasó con María? Se perturbó, cualquiera de nosotros se perturbaría, ¿o no? Cualquiera de nosotros se asustaría que un ángel se aparezca. Como decíamos el día del musical, si imagínense un ángel se aparece acá y nos dice, bienvenidos, muy favorecidos. El ángel no termina de hablar y eso está vacío, ¿sí? ¿Cierto? Ella se perturbó, se asustó, dice, se llenó de temor, es la idea. Y se preguntaba qué podría significar este saludo. Miren, la reacción de María es apenas natural. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué un saludo tan especial? Y le dice el ángel, a mí me llama esto la atención, le dice, no tengas miedo. ¿Sí? Uno dice, pero ¿cómo no va a tener miedo? Cualquiera de nosotros tendría miedo, era humano sentir miedo. Le dice, no tengas miedo, María. Pero yo creo que María estaba hasta temblando. Si uno puede imaginar la escena, María temblando del susto y le dice, el ángel le dice, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta
y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ella todavía no estaba viviendo con José y el ángel le dice: quedarás encinta. Miren, el relato continúa, quiero avanzar. Dice: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Miren la descripción que hace del hijo, ¿sí? Lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. María conocía estas historias porque dentro de la cultura judía los padres le enseñaban a los hijos y ellos aprendían los relatos bíblicos por lo que ellos llamaban la tradición oral. Los padres contaban y contaban esas historias. María conocía, siendo una niña muy joven, y cuando ella escucha esto de que su padre David y reinará, ella inmediatamente relacionó y dijo: están hablando del Mesías, el cumplimiento de la promesa. Pero lo difícil para ella era pensar: ¿pero conmigo? Miren, ahí hay algo tan importante. Dios quiere hacer grandes cosas en este tiempo también. Y a veces nosotros pensamos: ¿y será que conmigo? Porque nos sentimos que nosotros no somos la persona indicada. Dice: y reinará sobre su pueblo Jacob para siempre. Su reinado no tendrá ¿qué? No tendrá fin. Dios está cumpliendo su palabra. Quiero que pensemos en este relato. Aquí estamos hablando de algo extraordinario, que Dios se fije en una persona sencilla, en una mujer sencilla, de una aldea, una niña, y Dios prometiéndole todo esto a esta persona. No lo hizo a una mujer prominente de aquella época, ¿no? Y el relato continúa, miren. Ella dice: ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Esta pregunta, muy similar a la pregunta que hace también Zacarías. Si usted ve en el Evangelio, antes de este relato está lo de Zacarías. Y uno puede hacer una comparación. Aquí un hombre, Zacarías, aquí una mujer. Aquí se le revela el ángel Gabriel, aquí también se le presenta el ángel Gabriel. Aquí le dice que va a ser papá, aquí le dice que va a ser mamá. Ese hombre duda, dice: ¿cómo puede ser? Mire, usted y yo hubiéramos dudado, siendo viejo y casado con una mujer estéril, y el ángel le dice: van a tener un hijo. ¿No hubiera usted dudado? Claro. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos un problema y alguien viene y nos dice: tranquilo, que Dios tendrá la salida? ¿Qué salida? Es fácil hablar. O sea, yo me pongo en los zapatos de Zacarías. Bueno, no tenía zapatos, en la sandalia de Zacarías. Yo hubiera dicho: no, ¿usted qué quiere? ¿Que los marranos vuelan? ¿O qué? Yo a mi vejez y mujer estéril vamos a tener hijos. O sea, era apenas lógico el cuestionamiento y la duda que tenía Zacarías. Y Dios lo castiga y queda mudo. Esa niña, miren, hemos dicho un contraste entre estos dos personajes, y algo más importante: ese era un sacerdote, un anciano sacerdote. Esa era niña joven. Como que uno dice: estamos en desventaja. Pero esta niña responde de otra manera: ¿cómo podrá suceder esto? Y por eso la pregunta nos hace pensar que más es en cómo sucederá. Pero hay algunos autores que al estudiar este texto dicen: mire, María también dudó, dijo: ¿cómo podrá suceder esto? Pero otra vez, miren, ¿por qué Dios no la dejó muda igual que a Zacarías? No, es discriminación, diferencias. No, miren, acá estamos frente a un sacerdote que enseñaba la palabra de Dios. Acá estamos frente a una niña. Yo no sé por qué Dios no castigó a María con esto. Por eso algunos dicen: no, yo creo que María era que estaba preguntando cómo iba a ser el proceso, no que estaba dudando. Como quiera que sea, lo que quiero que piense es: esta niña comienza a preguntar: ¿cómo yo voy a ser virgen? Y esta pregunta es tan importante porque si una mujer quedaba embarazada en el desposorio, si no vive con el marido, ¿cómo quedó embarazada? ¿Sabe cuál era la pena? José tenía que decir: no, sí, lo que pasa es que tuvimos un desliz, nos fuimos a tomar un café, estuvimos solos, se calentó la cosa y el hijo es mío. ¿Sí? Ahí se salvaba la mujer, aunque quedaba en vergüenza el hombre, porque no era momento de embarazar a la esposa, ¿sí? Pero si José decía: ese hijo no es mío, ¿y eso era verdad o no? José sería un mentiroso si dice: ese hijo es mío, ¿sí? ¿Sabe cuál era la pena para una mujer así? La muerte. O sea, lo que estamos hablando aquí, cuando leemos este relato, estamos ante algo supremamente serio. Dios le está pidiendo algo y ella dice: pero Dios mío, ¿y si me matan? ¿Y José?
incluso cuando usted lee los evangelios ve que José, al enterarse de esto, dice, pensó en dejarla, ¿se acuerdan? No, en secreto, para no hacer escándalo, para que todo eso no se arme. Y Dios tiene que aparecerse a José y decirle, José, ¿sí? Tranquilo, usted obedezca. Pero esta pregunta es tan importante, ¿sí? Por eso el ángel le responde y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán. Todo eso es extraordinario. Yo digo, miren, la historia de la salvación como que irrumpe en la vida de una niña, se la cambia. Hoy también Jesús quiere irrumpir en la vida de cada persona. Una persona sencilla, común y corriente, de cualquier joven. Por eso que ningún joven diga todavía estoy muy joven para seguir a Jesús, ni ningún anciano como Zacarías diga estoy muy viejo. A toda edad podemos permitir que Jesús, el autor de la historia de la salvación, irrumpa en nuestra vida para hacer cosas extraordinarias. Es lo que Dios quiere hacer con cualquier vida. Lo hizo con la vida de esta niña, María. Y le dice que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Se imagina la emoción para María? Pero a la vez el miedo. El relato continúa y quiero que vean, dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo, ¿en qué? En su vejez. Miren, yo creo que cuando María escuchó eso dijo, ¿la tía Elizabeth? ¿Sí? ¿La cuchita? Sí, sí. De hecho, la que decían que era estéril, miren, viejita y estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Algunos dicen que cuando una persona muy mayor se embaraza, el hijo sale con un problema, ¿sí? Algún síndrome, sale medio. Mire, Juan salió bien. Porque para Dios, ¿qué? Yo quiero que recordemos esta frase justo en este tiempo de Navidad y pensemos en esto. Para Dios no hay nada imposible. Permitió que esta mujer, Elizabeth, quede embarazada en su vejez. Permitió que una niña en su cotidianidad, y miren, y hay tantos detalles uno podría mencionar de la vida de María, en una aldea, en un lugar donde inclusive había, dicen que como un manantial, un riachuelo, algo de agua, porque siempre los pueblos se han asentado alrededor de donde hay agua, pero era escasa. O sea, las condiciones de vida de ese lugar eran bastante precarios. Y uno se pone a pensar de la cotidianidad a lo extraordinario, de la precariedad a lo extraordinario, porque realmente el autor de la salvación irrumpe en la vida de esta niña y hace de su vida una vida extraordinaria. Por eso hasta hoy podemos hablar de María y en Navidad podemos recordarla, no para venerarla, pero sí para seguir su ejemplo, seguir el ejemplo de disposición, de decir, mire, aquí estoy. Y dice, porque para Dios no hay nada imposible. Pensando en el 2023, que se nos vienen tantas situaciones que uno no sabe, incertidumbre en pocas palabras, poder decirle, Señor, yo quiero confiar en Navidad que para ti no hay nada, no hay imposible. Miren, uno lo puede repetir muchas veces, ¿sí? Pero cuando uno está viviendo el momento difícil, dígame si no es difícil creerlo. ¿Sí o no? ¿Sí? Uno lo sabe, sí, para Dios no es nada imposible. Ahora, no quiero que seamos como esos locos que repiten, sí, no es imposible. No, tranquilos, yo confío en el Señor. ¿Qué pasa si voy al médico y me dicen, se va a morir? No, no me voy a morir porque para Dios no hay nada imposible. ¿Quién dijo que la muerte es lo peor que le puede pasar a una persona? Pablo dijo que el morir es ¿qué? Es ganancia. Mire, lo peor que le puede pasar a una persona, lo peor, lo más triste es morir espiritualmente, es decir, vivir separado del Señor por la eternidad. Eso es lo peor. No es la muerte física lo peor que le puede pasar al ser humano. La muerte física para nosotros es ganancia. Lo peor que le puede pasar a una persona es vivir eternamente alejado de Dios. Eso sí es triste. Para Dios no hay nada imposible. Pensemos en esto, creamos en esto, aferrémonos a una verdad. El ángel le dijo eso a María y María, miren, el relato no se queda ahí, continúa y acá viene la respuesta de ella. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Miren, esa respuesta es monumental. Uno dice, ¿de dónde una niña? ¿De dónde una chiquita? Dice, no, pues porque el papá, usted acabó de decir, papá le enseñaba a la mamá. Sí, claro,
Ella sabía, como nosotros también sabemos, que para Dios no es nada imposible, pero que ella responda de esta manera: sierva del Señor. La expresión sierva, inclusive en el original, es como esclava. Aquí tienes a la esclava del Señor, contestó. Que Él haga conmigo como has dicho. Que nosotros podamos decir siempre esto ante el Señor. Miren, la voluntad de Dios no siempre es fácil de entender. Era voluntad de Dios todo esto, pero María pudo haber dicho: no entiendo la voluntad de Dios, no entiendo los riesgos en los que Dios me mete, no entiendo muchas cosas. Miren, la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta, pero no significa que eso sea todo felicidad. Seguir a Jesús y hacer su voluntad, que se haga conmigo como has dicho, es lo mejor, pero no es lo mejor según los estándares que mucha gente entiende. Lo mejor para mucha gente es tener salud, dinero y amor. Pero cuando uno ve las historias en la palabra de Dios, uno ve historias de dolor, de sufrimiento, de quebranto. Jesús, uno quiere siempre morir de la mejor manera. ¿No he escuchado gente que dice, y de pronto nosotros hemos pensado, el día que yo me muera quiero dormir y ya, sin sufrimiento? ¿Sí o no? Quiero que un infarto, pero así de uno. ¿Cómo murió Jesús? Murió así, se acostó y ya, resucitó. ¿Sí o no que somos hedonistas por naturaleza? ¿Sí? Nos gusta el placer, queremos huir. Jesús murió y sufrió de una manera horrible y espantosa, y nosotros queremos la mejor muerte. ¿Se han puesto a pensar cómo nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar? Lo que quiero decirles es esto: no es que seamos masoquistas, no, yo quiero morir sufriendo, que me despellejen de a poco. No, tampoco. Lo que quiero decirles es, sea que vivamos o sea que muramos, vivir dentro de la voluntad de Dios es lo mejor de la vida. Puede haber dolor, puede haber sufrimiento, lo que haya, no sé, pero si es voluntad de Dios, es lo mejor. Esta niña podría haber preguntado y podría haberse quejado: Señor, si tú tenías estos planes para mí, ¿por qué permitiste que yo naciera en esta aldea de Nazaret? Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado eso. Yo he escuchado a algunos muchachos viene la final ahorita, ¿cierto? ¿Por qué Colombia no está en la final? ¿Por qué no fui argentino o francés? A los chicos que les gusta el fútbol, ahí se dice: no, si yo le hago fuerza a Perú, le hago fuerza a Colombia, no, ninguno. No. Hubiera sido brasilero mejor. Y hay gente que se lamenta hasta de dónde nació. Se lamenta de la familia de donde viene. Si yo hubiera nacido en una mejor familia. Mire, la familia que usted tiene, el lugar de donde nació, lo que cada uno tiene, aún el físico que uno tiene. Uno dice: hubiera querido ser más alto. Yo a veces digo: si el Señor me hubiera regalado 3 centímetros más de cuello, sería más alto. Uno nació con la cabeza pegada al tórax. Siempre estamos lamentándonos y quejándonos de algo. Mire, es voluntad de Dios lo que usted es y lo que usted tiene. María no se quejó de su historia, de su pasado. No, María dijo simplemente: que se haga conmigo como has dicho. ¿Estaríamos dispuestos a decir eso? Y quiero decirle algo: Dios espera de nosotros que en este tiempo de Navidad, nuestra vida, que puede ser muy natural, normal, cotidiana, pueda ser extraordinaria por el toque sobrenatural de Dios en nuestra vida. Qué rico estar reunidos hoy aquí para cantar al Señor, leer su palabra. Hemos leído su palabra, pero quiero que pensemos en lo relevante que es su palabra para nosotros. Que así como Dios obró de manera extraordinaria en una niña, Dios quiere obrar de manera extraordinaria en nosotros, para que más personas lo conozcan. Gracias a la obediencia de María, el plan de Dios sigue avanzando. Y gracias a nuestra obediencia, Dios va a seguir escribiendo. Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades. Cada uno tiene una habilidad. A alguno le gusta el deporte, a otro la lectura, a otro le gusta la música. Dios no nos ha hecho iguales. La suma, la sinergia va a hacer que sigamos avanzando, para que la historia de la salvación se siga escribiendo, para que más colombianos y más personas en el mundo conozcan a Jesús. Nuestro propósito de vida no es como algunos dicen: yo quiero viajar por el mundo. Qué rico, viaje. No, yo quiero tener plata, tenga. Yo quiero tener salud, qué bueno. Pero sobre todas esas cosas hay un propósito mayor. Que esa salud, ese dinero, lo que sea, o esa enfermedad, lo que venga, pueda cumplir un propósito mayor. Cosas extraordinarias que Dios quiere hacer a través de personas ordinarias, comunes y corrientes.
Yo quiero poner la manera de conclusión algo aquí en pantalla, por favor. Mire, el Señor quiere obrar de manera extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros, con lo que Dios nos ha dado. El Señor quiere obrar de manera extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros, pero es necesario responder con humildad, como María, con fe, convicción, creyendo y una actitud de servicio. Aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. La historia de Jesús, esa historia mayor que le da sentido a la nuestra, la historia de la salvación que lo cambia todo, se sigue escribiendo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Tú puedes ser parte de ella por la fe. Tú, ojo con eso, puedes ser parte de ella por la fe. Celebremos Navidad y pongamos nuestra vida en sus manos, diciéndole: haz con mi vida lo que tú quieras. ¿Seríamos capaces de hacer eso? Haz con mi vida lo que tú quieras. Siendo que esto que Él pide a veces es difícil, nos cuesta. Dios quiere que amemos al que es difícil de amar. Dios quiere que perdonemos a aquel que nos ofendió. Dios quiere que le sirvamos con lo que Él nos ha dado, con la habilidad, con el talento, con la capacidad que Él nos ha dado. Dios quiere que juntos podamos servirle en esta tierra para que más personas le conozcan. El propósito último es que más personas le den la gloria a Dios. Por eso nos esforzamos en hacer nuevos campus. Por eso nos esforzamos en apoyar misioneros, apoyar estudiantes. Por eso queremos seguir avanzando, seguir creciendo. Queremos seguir descubriendo dones, quiénes tienen qué capacidades, para que juntos podamos seguir logrando que la historia de la salvación Dios la escriba a través de nosotros, para que más personas le conozcan. Vamos a orar y pedirle al Señor: Señor, así como obraste aspectos extraordinarios en vidas ordinarias, hazlo también en nosotros para tu gloria. Acompáñenme a orar. Señor, cuando vemos la historia de esta niña María, la Virgen María, queremos seguir su ejemplo de humildad, de fe y de servicio. Y así como tú hiciste cosas extraordinarias en una vida ordinaria, una mujer, una niña en su cotidianidad, tú entraste, irrumpiste y transformaste esa cotidianidad en algo realmente extraordinario. Señor, hazlo con cada uno de nosotros para tu gloria. Cumple tus propósitos con cada uno de nosotros. Tú nos has puesto en esta tierra, en este lugar, con lo que nos has dado, Señor, con lo que has puesto a nuestro alcance, para que lo usemos para tu gloria. Porque queremos en este tiempo de Navidad llevar esperanza y decirle a la gente que la historia que lo cambia todo quiere cambiar más historias y más vidas. Señor, por eso oramos en el nombre de Jesús. Sírvete de nosotros. Perdona nuestro pecado, perdona nuestro egoísmo, perdona nuestro orgullo, Señor, y haz de nosotros gente que puede decirte: haz conmigo lo que tú quieras. Señor, hoy venimos ante ti y queremos hoy, en este tiempo de Navidad, decirte gracias. Yo quisiera que siguiéramos en oración, por favor. Sigamos orando. Quienes nos ven en la transmisión también, aproveche este momento para orar y digámosle al Señor con todo el corazón: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Que el año 2023 pueda ser un año donde el Señor se pueda servir de cada uno de nosotros para hacer cosas extraordinarias para Él. Si hay alguien que no le ha entregado la vida a Jesús, hoy es un buen día. Quienes nos ven ahí también en la transmisión le pueden decir al Señor: Señor, ven a mi vida y obra de manera extraordinaria, como lo hiciste en María y en muchas personas, para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias. Gracias por estas historias que hemos podido ver y que queremos seguir viendo el próximo sábado. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Rey. Gloria a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.